Nos visita Jorge Fernández, es precandidato a concejal de la ciudad de Santa Fe. Jorge, muy buenas noches, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo andan? Muchas gracias por invitarme. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que sos hijo de un tipo al que yo quiero mucho. El que queremos mucho. Al que queremos mucho, una persona bastante conocida por ser profesor, docente, por ser historiador y por tener una trayectoria muy importante en ciudad y provincia de Santa Fe. Incluso llegó a tener digamos, una participación en gobiernos nacionales, ¿no? Sí, bueno, mi viejo ha cumplido un montón de roles a lo largo de su vida, lo sigue cumpliendo. Todos los que mencionaste, sí. Desde el mundo académico, la militancia política, la función pública, las organizaciones de la sociedad civil, está súper activo todavía, por suerte. Sí. Así que yo ando un poco en lo mismo desde hace bastante tiempo, ¿sí? ¿Viste cómo son estas cosas? ¿Viste? Sí. Encontrás la huella de subirse en ese hombro, digamos. ¿Cómo es bueno, eso? mucho más fácil. ¿Viste? Cuando te paras en los hombros de alguien se puede ver mucho mejor las cosas. Entonces, eso ayuda muchísimo. Y bueno, después, claro, es un poco la escuela de la casa. Viste que las primeras cosas las aprendes en tu casa y el contacto con un montón de cuestiones y problemáticas las tenés en tu casa. La familia sigue siendo ese núcleo inicial de sociabilidad y también la que te empieza a dar las primeras lupas a partir de las cuales mirás la realidad. Así que en ese camino venimos y bueno, por una cuestión generacional ahora toca a esta generación tomar la posta de algunas cuestiones, algunas luchas y bueno, y también algunas cuestiones estas que te gustan y que se comparten a veces en familia y a veces en la pública. Jorge, a ver, ¿cómo es tu participación en todo caso desde el ámbito del Consejo Municipal para arriba en el orden, digamos, en un orden político, quiero decir, ¿no? Sí. ¿Cómo se construye en todo caso el orden político del que vos estás participando? Yo participo, bueno, Juntos Avancemos, específicamente dentro de Juntos Avancemos, pertenezco al espacio que se denomina Elijo Hacer, la lista Elijo Hacer. Si uno viese en el viejo sistema de lista sábana, ¿qué tendría frente a sí? La candidatura a gobernador y vicegobernadora de Marcelo Lewandowski y Silvina Frana, estaría Omar Perotti como candidato a precandidato a diputado provincial, pero si fuese la lista sábana, por eso lo pongo utilizo ese verbo. Estaría Marcos Castelló, o está Marcos Castelló como candidato precandidato a senador por el departamento de la capital, Nacho Martínez Kers como precandidato a intendente y yo como primero en la lista de precandidatos y precandidatas a concejales, porque bueno, la lista es larga, pero en el sistema de boleta única lo que la gente ve es mi nombre y mi cara encabezando esa lista y este espacio político. Tu rol dentro de lo que ha sido la administración pública de la provincia en los últimos tiempos estuvo relacionado, si se quiere, a uno de los temas más controvertidos, en todo caso, o planteados por la sociedad, que es la inseguridad. Vos estuviste trabajando en el área y en todo caso tenés una mirada respecto de lo que está pasando puntualmente en Santa Fe, que en los últimos tiempos viene escalando desde la perspectiva de la violencia y de la forma en que se protagoniza el delito, ¿no? Sí, ahí nosotros cuando llegamos a la gestión, en diciembre de 2019, lo primero que hicimos fue crear la Secretaría de Política y Gestión de la Información. Yo soy el titular de esa Secretaría y el Observatorio de Seguridad Pública, que con un objetivo muy claro, que es para pensar buenas políticas de seguridad en el corto, mediano y largo plazo hay que tener un buen diagnóstico. Parece bastante básico, pero no existía esto. Entonces empezamos a producir información criminal y estadística criminal de alta calidad. Somos una provincia pionera en ese sentido. Y no solamente a producir información, sino a publicarla para que básicamente todos los decisores políticos de aquí al futuro puedan tener esa información y todos aquellos quienes participan del debate público sobre la seguridad lo pueden hacer a partir de información válida y confiable. Esa ha sido mi tarea, creo que ahí dimos un paso adelante muy importante y en ese sentido lo que puedo decir es que la configuración de la situación criminal
en Santa Fe tiene algunas características muy particulares que la diferencian del resto de las localidades, por ejemplo, en el caso de Rosario. En Santa Fe, la violencia altamente lesiva, esto es, los homicidios y los heridos de arma de fuego, han tenido un descenso muy marcado en los últimos 4 años. De hecho, el año 2022 cerró con la menor cantidad de homicidios de los últimos 20 años y con la menor cantidad de heridos de arma de fuego desde que podemos medir esos datos. La tasa de homicidios bajó de 28 homicidios cada 100.000 habitantes a casi 11 homicidios cada 100.000 habitantes. Y este año está todavía por debajo del año 2022. Distinta es la situación de otra problemática criminal, que son los delitos predatorios, que son los robos, las tentativas de robo, los hurtos. Los femicidios en Santa Fe, nosotros, eso lo trabaja más el Ministerio de Género, pero a diferencia de Rosario, la violencia es casi 100%, la violencia altamente lesiva es casi 100% masculina en Santa Fe, tanto en víctimas como en victimarios, en heridos de arma de fuego o heridas de arma de fuego y en homicidios. El año pasado fue un porcentaje menor al 3% o al 4% y este año venía todavía por debajo, que es una situación distinta a la de Rosario. Entonces ahí hay una diferencia muy importante, cuantitativa y también cualitativa respecto a la problemática de Rosario, que es la que se lleva la mayor parte de la atención pública respecto a las situaciones de inseguridad. Y eso, ¿por qué lo planteo? Porque lo tenemos medido en el observatorio. Pero lo tenemos medido y no lo guardamos en un cajón, lo hemos publicado y lo venimos publicando hace 3 años y medio en la página web del Observatorio de Seguridad Pública, de la página web de la provincia, del gobierno de la provincia de Santa Fe, del Ministerio de Seguridad, donde quieran buscarlo van a encontrarlo, y está esa información publicada porque me parece que eso enriquece el debate público. Podemos hablar sobre datos concretos, datos duros. Ninguna provincia de la Argentina y muy pocos países, les diría, de América Latina, casi ninguno, produce una información sobre homicidios como la producimos nosotros, cruzando datos entre la Fiscalía, el Ministerio Público de la Acusación, el Ministerio de Salud y la Policía de la Provincia de Santa Fe. Lo podemos hacer desde 2014, reconstruir desde 2014, porque antes de 2014 no estaba la información del Ministerio Público de la Acusación. Eso también que nos permite saber por dónde transita la violencia en Santa Fe, en qué barrios, con qué características, cuáles son las franjas etarias. La violencia en Santa Fe es esencialmente masculina y juvenil. Entonces, ¿eso qué te permite pensar de cara a esa problemática? Que hay que trabajar muy fuerte, y en este caso mi idea es desde el Consejo Municipal trabajar muy fuerte en políticas de inclusión social y de contención de todos los pibes y las pibas en los barrios, que son los que están insertos en esos circuitos de violencia, porque si no hacemos eso, lo que les queda como trayectoria vital es acercarse al narco. Tenemos que quitarle a los narcos el control, ¿sí?, de la historia vital de esos pibes en los barrios periféricos de Santa Fe. Y eso es un desafío muy grande. Una de las cuestiones básicas, en todo caso, que quedan pendientes y que son muy importantes, tienen que ver con la desigualdad imperante en la sociedad. Yo creo que ese es un factor determinante. ¿Qué hacer? ¿Qué políticas públicas, en todo caso, impulsar a los efectos de atenuar esa diferencia que, en definitiva, no da perspectiva de solución a nada? Es decir, en la medida que no esté resuelta la inequidad, es muy difícil construir para arriba. Yo coincido plenamente con esa mirada y creo que, bueno, esto tiene que estar previsto obviamente en el presupuesto público y en las políticas públicas que se diseñan, en este caso desde el Estado municipal. Creo que es muy importante invertir muy fuerte en la infraestructura de servicios, en los barrios, en los principales barrios de la ciudad de Santa Fe, en los barrios periféricos de la ciudad de Santa Fe, porque aparte cuando uno superpone los planos de la violencia, los datos de la violencia, con los datos de las necesidades básicas insatisfechas, de los asentamientos informales, o el indicador socioeconómico que quieran, o de infraestructura urbana, o de inversión pública, coinciden plenamente. Por lo tanto, hay que generar las condiciones para que mucha gente en los barrios viva mucho más dignamente, tenga muchos mecanismos de contención y de inserción social, de inclusión social, reconstruyendo los lazos comunitarios y los lazos sociales que se han roto, porque lo que pasa con mucha gente es que su expectativa de vida
no tiene que ver con el trabajo, con la producción, con la innovación, con la educación, tiene que ver con otras cuestiones. Pero bueno, el Estado tiene una responsabilidad muy grande y el Estado municipal tiene una responsabilidad muy grande en generar condiciones de inclusión social, complementado siempre con el Estado provincial, con el Estado nacional, porque hay muchos programas que son provinciales, muchos programas que son nacionales, pero me parece que el Estado municipal no puede apartarse de ese rol primigenio, aparte del barrido, la iluminación, la limpieza, el primigenio, que es cuidar a los vecinos y a las vecinas de los barrios y generar las condiciones. Es invivible y no tiene viabilidad hacia el futuro una sociedad o una ciudad fragmentada donde hay algunos espacios territoriales, algunos barrios donde la gente puede vivir más o menos dignamente y gozar de algunos derechos, y grandes espacios territoriales, esto es, un montón de barrios de la ciudad de Santa Fe que carecen del derecho a la ciudad, esto es, de los derechos más básicos, de salir de la casa y encontrarse en una ciudad más o menos amigable y no tan hostil, que le garantice movilidad, cloacas, disfrutar de la plaza, del espacio público, tener iluminada la calle, las cuestiones más básicas de vivir en una ciudad armónica. Bueno, también tenemos que hablar de las cuestiones laborales, porque a la hora de salir es necesario también tener un ingreso en el bolsillo. Y mira, Jorge, yo te lo planteo esto porque yo trabajo todo el tiempo con mujeres. En muchas horas de mi día trabajo con mujeres. Y una de las necesidades más importantes que tienen las mujeres, ya que estamos hablando y hablábamos recién de estadísticas, es la falta de acceso laboral. ¿Tienen alguna previsión respecto de eso? Porque hay mujeres que son sostenes de hogar hoy, ¿eh? Sí, justamente ayer estuvimos visitando una cooperativa de trabajo, Manos Limpias, que está integrada en un porcentaje por mujeres que han padecido situaciones de encierro. Y lo que estábamos hablando era eso. Tienen ayuda del Estado Nacional, ayuda del Estado Provincial, pero carecen de un montón, no carecen de ayuda del Estado Municipal. Hay que crear y generar y sostener políticas que permitan la inclusión laboral de mujeres que quieren trabajar, que tienen un emprendimiento, que piensan y creen en el futuro, pero hay que ayudarlas. No es la gran solución, es una ayuda, empujar, porque después se sostienen solas, ya están acostumbradas a luchar. También no es solamente económica la ayuda, a veces necesitan asesoramientos, a veces y necesitan capacitación principalmente, que a eso me dedico muchísimo yo, Jorge. Bueno, en eso estamos, vamos a trabajar muy fuertemente en ese sentido. Creo que es una gran demanda y necesita soluciones innovadoras, por supuesto. Hay que pensar mucho, ¿sí? Y hay que hacer mucho. Jorge, muchas gracias por venir, ¿eh? No, gracias a ustedes, muchísimas gracias en serio. Bueno, Jorge Fernández entonces termina de cerrar en el programa de hoy lo que es la participación de los precandidatos a las elecciones que se vienen, las primarias inminentes en el mes de julio.